Jesús enseñó realmente cuál era la naturaleza de su gobierno, que su gobierno no era terrenal, sino su gobierno celestial. Pero sin embargo vemos que un apóstol, después que había escuchado todo el sermón de Jesús, él decidió hacer una alianza política. Encontramos al apóstol Pedro, se encontró en el valle de la decisión, donde él tenía que acomodarse a la política terrenal o permanecer firme en la política celestial donde él estaba siguiendo. Dice un comentario de la siguiente manera: no actuéis por motivo de política. El gran peligro de nuestros hombres de negocios y de los que ocupan puestos de responsabilidad es que llegan a apartarse de Cristo para obtener alguna ayuda fuera de Él, o sea, fuera de Cristo. Se apartan de Jesús para tener una ayuda fuera de Jesús, o sea, de otro medio, por otro lado quieren obtener una ayuda. Pedro no habría sido abandonado hasta revelar tanta debilidad e insensatez si no hubiese buscado por el acomodo o la política evitar el oprobio y el desprecio, la persuasión y el ultraje. Pedro no hubiera sido abandonado si él no hubiera buscado por motivos personales, por quererse escapar del oprobio, por quererse escapar de la persecución. Él se acomodó o se unió, hizo una alianza con la política. Y de esa manera sus más altas esperanzas estaban concentradas en Cristo, pero cuando le vio humillado, dejó penetrar la incredulidad en su corazón, cayó bajo el poder de la tentación y en vez de mostrar su fidelidad en la crisis, negó pervertidamente a su Señor. Pedro tuvo la oportunidad de poder elegir a quién seguir. Es ahí donde él prefiere aliarse a la política terrenal. Él lo dice: tú eres también parte de este grupo. Él dice: no, yo no lo conozco, yo soy de ustedes. Se hizo una alianza con él y de esa manera rechazó a Jesús. Fue abandonado en esa crisis. Es que el gobierno de Dios es celestial. Es que el gobierno de Dios es eterno. Es por eso que no podemos depositar en un hombre la esperanza para cambiar el mundo, porque el cambio solamente es ejecutado de una manera personal por la obra del Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Muchas veces queremos un cambio para nuestro país, un cambio para nuestro pueblo, para nuestra comunidad, queremos un cambio, pero el cambio solamente lo puede hacer Dios, no el hombre, no la fuerza humana. Es por ello, queridos hermanos, que un cristiano no debe hacer ningún tipo de alianza con la política.